Bueno, estamos listos en esta mañana para entrar al tiempo de la palabra de Dios y una de las áreas que a mí me gusta leer, me gusta investigar y me ha gustado siempre toda la vida y me he dedicado a eso también, es una de las áreas que yo desarrollo en la enseñanza, es sobre la historia. Y es algo que siempre me ha llamado la atención. He leído buenos libros de historia, regular cantidad de libros de historia. Tengo bastantes libros de historia y me gusta mucho la historia y tengo libros de historia que habla desde las épocas muy antiguas, de la cultura más antigua que hubo aquí en el planeta Tierra después de la creación, es la cultura de los sumerios, y desde ahí parte la historia a nivel mundial, y no vamos a hablar de los sumerios y todo eso, solamente estoy mencionándolo nada más, pero y todo eso me ha llevado a través de mi vida cristiana, que enseño en el seminario, no solamente enseño Biblia, sino el curso de historia de la iglesia. Y ese curso me asignaron en el seminario cuando en los años 90, mi profesor que había sido de historia en el seminario, el pastor David Surré, él se retiró de la enseñanza, entonces no había quien tomara su curso y me miraron a mí, ¿no? Dijeron, tú enséñalo. Bueno, agarré la tarea y fue un reto, en verdad, ocupar ese curso que el pastor Surré había enseñado durante, me parece, unos 25 años de su vida. Él había enseñado historia en el seminario y yo había sido su alumno y luego agarrar el curso y bueno, y ahí estoy enseñando la materia de historia de la iglesia. Bueno, y eso me ha llevado a preparar materiales de historia y tengo por lo menos 2 cursos que preparé sobre historia de la iglesia. Uno de ellos yo lo enseño aquí en la iglesia de Palmas Reales también. Pero bueno, entrando a este asunto de la historia, en la Biblia también tenemos a un buen historiador que es el evangelista Lucas. Mire usted cómo comienza Lucas su evangelio, justamente el evangelio de San Lucas. Mire usted cómo él comienza y la forma en que él comienza su evangelio es básicamente de un investigador, una persona que se ha dedicado a investigar los acontecimientos que habían acaecido y él comienza a escribirlos, a ponerlos por orden, dice, y nos hace ver la bondad que tenemos, la bendición que tenemos de contar con este varón Lucas. Dice así Lucas capítulo 1, lógicamente, versículo número 1 dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Fíjese cómo él se refiere a todo lo que había ocurrido con la vida de Jesucristo. Y luego dice en el versículo 2, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Porque, hermano, porque Lucas no fue testigo ocular, sino él fue un creyente, digamos, de segunda generación, digámoslo así. Luego el versículo 3 dice: me ha parecido también a mí, después de haber investigado, ese es un historiador, bueno, investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Como le decía, esto nos indica que Lucas era un buen investigador, un buen historiador, porque en el versículo número 3 él dice que él había investigado con diligencia todas las cosas desde su origen y luego las escribe, ¿no? Y entonces, producto de lo que él investigó, resulta lo que nosotros conocemos como el Evangelio de San Lucas. Lucas es producto de la investigación que hizo el mismo evangelista Lucas. Él investigó, averiguó, por lo visto él conversó con, por decirlo, con la madre de Jesús, con María, había conversado con los apóstoles que habían estado con Jesucristo, con otras personas que también habían estado oyendo y viendo a Jesucristo, su enseñanza, lo que él decía y hacía, y todo eso Lucas lo comenzó a escribir, y aquí tenemos este evangelio. El tercer evangelio, el evangelio de San Lucas. Ahora, también es precioso, y no vamos a leer todo el evangelio de San Lucas porque no es nuestro tema esta mañana, pero es precioso cómo él termina su evangelio
Y él y Marcos tienen un final muy bonito. Por ejemplo, Marcos termina diciéndonos que Jesucristo ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre. Es el único evangelista que nos dice eso. Y Lucas, mire cómo también termina su evangelio. Los últimos versículos del evangelio de San Lucas en el capítulo 24, versículos 50 en adelante. Así termina Lucas su evangelio, donde dice lo siguiente. Dice, refiriéndose a Jesucristo, dice, y lo sacó. Cristo es lo que lo sacó, fuera hasta Betania, una población ahí cerca a Jerusalén, y alzando sus manos los bendijo a los apóstoles. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Esto es lo que nosotros conocemos como la ascensión de Cristo. Él está subiendo a los cielos. Y luego dice versículo 52, ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Mire lo que dice aquí en este versículo 52, queridos hermanos. Dice, después de haberle adorado, lo cual indica de que los apóstoles y todas las personas que estaban ahí, porque era un buen grupo de personas, estaban convencidos que Jesús era Dios. Por eso lo adoraron, dice aquí, lo adoraron, dice, y volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y esa es una buena consecuencia de lo que ocurre en el corazón de una persona cuando adora a Dios. Cuando uno adora a Dios se llena de gozo, de alegría, porque está adorando a Dios. No estoy adorando a un ser inferior, no estoy adorando a un ángel o a un hombre, estoy adorando a Dios. Por eso hay gozo. Y luego el versículo 53 dice, en referencia a los apóstoles, dice, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios, y termina diciendo, amén, ¿verdad? Hermano, maravilloso este evangelio. Termina diciéndonos que los cristianos, los creyentes al comienzo estaban en el templo, y así nos lo presenta el libro de Hechos, que estaban en el templo adorando a Dios, predicando, porque al comienzo de la iglesia no tenían edificios como estos, que solamente se dedicaban a estos edificios para la adoración a Dios. Eso no había. Así que los cristianos se reunían al comienzo en el templo de Jerusalén para alabar, adorar a Dios. Ahora, es maravilloso, como digo, el trabajo que hizo Lucas, porque, hermanos, imagínese usted si Lucas no hubiera investigado y escrito, para empezar, este evangelio. Habría muchas cosas que nosotros no conoceríamos. Por ejemplo, hay muchas cosas que Lucas desarrolla en su evangelio que no están tratados en ningún otro de los tres evangelios. Lucas, por ejemplo, nos habla sobre ciertas obras y milagros que Cristo hizo, parábolas que no están mencionados en los otros evangelios. Así que Lucas es una bendición en ese sentido también. Pero en otro sentido, también Lucas es una bendición porque él no se quedó allí nada más, sino que él luego escribió otro libro más para continuar la historia. Y ese otro libro es el libro de Hechos de los Apóstoles, que también escribió Lucas. Ahora, déjeme decirle algo antes de que entremos en materia del sermón. Estamos calentando nada más por si acaso, hermanos, ¿no? Estamos en las previas, como se dice, ¿no? ¿Ya? Déjeme decirle algo. Lo que le quiero decir es que imagínese usted si no tuviéramos en la Biblia el libro de Hechos de los Apóstoles. Supongamos que todo termina, la historia de Jesús en el Evangelio de San Juan, y luego de San Juan, automáticamente no hay Hechos, pasamos a Romanos. Ahora, imagínese usted, ¿qué sucedería? Bueno, por ejemplo, terminamos de leer el Evangelio de San Juan, comenzáramos a leer Romanos, y Romanos de entrada dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, a las iglesias que están, o a la iglesia que está en Roma. Entonces uno dice, para empezar dice, ¿no? ¿Y quién es este Pablo? Porque no hay ningún Pablo en los evangelios, ¿no? Y todavía dice que es apóstol de Jesucristo. Y luego dice que le está escribiendo a la iglesia que está en Roma. ¿Y cómo llegó esa iglesia a Roma? Y luego si uno sigue leyendo las siguientes cartas, ¿no? Corintios, y uno dice, ¿y cómo llegó el evangelio a Corinto? Y uno sigue preguntándose más y más. Ahora, ¿usted va entendiendo por qué es importante el libro de Hechos de los Apóstoles? Porque el libro de Hechos de los Apóstoles nos conecta
entre la historia de Jesucristo y el comienzo de cómo se predicó el Evangelio en todo el mundo de aquella época. O sea, sin el libro de Hechos estaríamos desconociendo muchísimas cosas y estaríamos en el aire. Ahora, yo al libro de Hechos lo llamo como un puente. Siempre yo le llamo un puente, ¿no? Usted sabe que si no hubiera un puente, no podríamos pasar de un lado al otro lado. No se podría hacer. Entonces, el libro de Hechos nos sirve para eso, para pasar de un lado de la historia de Jesucristo a continuar la historia de la iglesia. Ahora, justamente, el primer historiador que tiene que ver con la historia de la iglesia es Lucas, porque Lucas es el que comienza contándonos cómo nace la iglesia, cómo crece la iglesia, cómo se expandió la iglesia, sus primeros líderes de la iglesia. Todo eso nos trata Lucas en su libro de Hechos de los Apóstoles. Bueno, con esta previa, vámonos a capítulo 1 de Hechos, por favor. Como le dije, solamente estamos calentando nada más, estamos echándole ahí un poquito de querosene para poder comenzar, ¿ya? ¿Se recuerdan del querosene, no, hermanos? Claro, ¿quién no se va a recordar del querosene, no? Cuando íbamos a comprar a la bodega de la esquina el querosene por litros y llevábamos ahí echando a la galonera, ¿no? El querosene para el lamparín, para la cocina, el querosene. ¿Usaron querosene o no usaron querosene, hermanos? Claro, yo he usado querosene. Mi mamá usaba querosene y nos mandaba a comprar querosene a nosotros y teníamos que regresar con el querosene a la casa, ¿no? En esa época todavía no estaba muy popular el gas y mucho menos se pensaba que algún día llegaría el gas así como llega hoy en día a la casa por tuberías, ¿no? Pero todo ha cambiado tanto hoy en día, ¿no? Bueno, el título del sermón de esta mañana se colocó en el Face. Espero, ¿lo colocaron, no, señorita? Sí lo colocaron, ¿no? Ah, esa carita me dice que no lo colocó. Después la vamos a castigar. Ya. Entonces, el título del sermón de esta mañana es La expectativa de los apóstoles, el capítulo 1 de Hechos. Y hoy día no vamos a poder desarrollar todo el capítulo 1 de Hechos, solamente una parte nada más. Pero lo que queremos hablar esta mañana para empezar a hablar es que los apóstoles, al comenzar este capítulo 1 de Hechos y a comenzar todo el libro de Hechos, tenían una tremenda expectativa por dos asuntos. Asunto número 1, según el versículo 6 y 7, solamente voy mencionando versículos porque todavía no lo voy a tratar eso, pero en el versículo 6 y 7 había una expectativa por la venida del reino mesiánico. Y es por eso que en el versículo número 6 ellos le hacen una pregunta al Señor Jesucristo, donde le dicen así: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Hermano, una pregunta que tiene que ver con mucha teología y con mucha profecía, lo que nosotros llamamos escatología. Ellos le preguntan a Jesucristo esto. Y bueno, y no quiero hablar porque si no me meto por ese lado, ¿ya? Pero luego vamos a hablar. Pero le preguntan por alguna razón muy importante, ¿ya? Entonces, esa es una expectativa que ellos tenían. Señor, el reino, ya, el reino, viene el reino de una vez. Bueno, la segunda expectativa que ellos tenían, según el versículo número 8, y que todos conocemos hasta de memoria básicamente, era la expectativa por el ministerio del Espíritu Santo. Y todos sabemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, también es Dios. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, como lo dice cierto grupo religioso en nuestro contexto, en nuestro medio. El Espíritu Santo es una persona, la tercera persona de la Trinidad, es Dios, y el Espíritu Santo ahora tiene un ministerio en esta tierra, en este mundo. Ahora que el Señor Jesucristo ha ido al cielo, el Espíritu Santo tiene un ministerio que Cristo lo está presentando aquí en Hechos capítulo número 1. Hermanos, Hechos capítulo 1 está cargado literalmente de mucha expectativa. Pero esta expectativa que tenían los apóstoles por el reino, por el ministerio del Espíritu Santo, digámoslo así, esta expectativa va a estallar en el capítulo 2 de Hechos. Ahora, literalmente estalla. Usted recuerde que el capítulo 2 de Hechos comienza diciendo una partecita de que todos en la ciudad escucharon una explosión, un ruido, ¿no? Y todo el mundo, cuando escucha un ruido, sale, pues, ¿no? Es como que usted está en su casa y escucha un fuerte ruido, ¿y qué es lo que hace usted? Saca la cabeza por la ventana, ¿no? Por el balcón, por la ventana, por la puerta, todo sale, ¿no? A ver qué sucede. Así es, en aquel tiempo que no estaban acostumbrados a tantos ruidos como nosotros hoy en día, todos escucharon un ruido temprano y salieron
y era una explosión que era justamente, capítulo 2 de Hechos me refiero, la venida del Espíritu Santo, ¿no? Ahora, ¿cuál es la gran enseñanza que encontramos en el libro de Hechos? Porque, hermanos, siempre todo libro de la Biblia tiene una enseñanza. ¿Cuál es la gran enseñanza? Yo se la voy a resumir en una palabra, y claro, la voy a explicar, ¿no? Esa palabra es sumisión, sumisión, o si usted quiere, obediencia. Sumisión, no de misión, no parado, no separado de sumisión, no, sumisión, de someterse, de obedecer. Hermano, el libro de Hechos nos enseña sobre la sumisión, la obediencia. Hermano, el libro de Hechos nos enseña sobre la obediencia a Dios y a los planes de Dios. Ahora, si usted está dispuesto a obedecer a Dios, usted va a estar dispuesto a obedecer los planes de Dios. Porque nadie puede decir, no, yo voy a obedecer a Dios, pero no voy a obedecer sus planes. O a la inversa, ¿no? No, yo obedezco sus planes, pero no lo obedezco a Dios. No, uno tiene que obedecer a Dios y uno tiene que obedecer los planes de Dios. Ahora, el libro de Hechos, hermanos, no solo va a afectar nuestra teología, sino también nuestra vida. Bueno, realmente toda la palabra de Dios, cualquier libro de la palabra de Dios va a afectar nuestra teología y también va a afectar nuestra vida. Y el libro de Hechos va a enseñarnos eso. Por ejemplo, supongamos que usted comienza a empaparse del libro de Hechos, usted va a aprender la obediencia, a someterse. Y como digo, no, si usted se somete a Dios, va a obedecer los planes de Dios. Y usted va a entender que la obediencia es importante a Dios en todo momento en nuestras vidas. Uno tiene que obedecer siempre a Dios. Ahora, empezando este estudio del capítulo 1 de Hechos, vamos a ver que habían dos asuntos que son importantes que nosotros sepamos. ¿Y cuáles son esos dos asuntos? Por un lado, vamos a ver qué es lo que los apóstoles saben al comenzar el libro de Hechos. Y por el otro lado vamos a ver qué es lo que los apóstoles no saben al comenzar el libro de Hechos. Pero entonces primero veamos, ¿qué es lo que los apóstoles saben al comenzar el libro de Hechos de los apóstoles? Bueno, lo que los apóstoles saben al comenzar este libro de Hechos es en cuanto al plan de Dios y el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Eso es lo que ellos saben. Porque, hermano, ellos como judíos que eran, como israelitas que eran, ellos estaban empapados del conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, claro, alguien puede argumentar diciendo, pero ellos eran obreros que trabajaban como pescadores en el campo. Está bien, pero todos los judíos siempre estaban yendo a las sinagogas, por lo menos un día a la semana, para aprender de la palabra de Dios. Y los judíos, dentro de su contexto cultural, era un pueblo que mayoritariamente casi todos los judíos sabían leer y escribir. Y eso incluía a mujeres también, lo cual era algo muy diferente a la cultura, por ejemplo, de los griegos que estaban ahí cerca, que los judíos eran un pueblo muy culto en ese sentido. Así que los judíos, hermanos, los israelitas, los apóstoles que están aquí en el capítulo 1 de Hechos, estaban llenos del conocimiento del plan de Dios y de las profecías del Antiguo Testamento. Usted recuerda, hace un momento estuvimos en el último capítulo de Lucas y no vamos a regresar por ahora, pero Lucas, por ejemplo, en su último capítulo, es el único evangelista que nos narra la historia que ocurrió el mismo día de la resurrección de Cristo. ¿Qué ocurrió el mismo día de la resurrección de Cristo? Ocurrió esa historia de los discípulos en el camino a Emaús. Y todos conocemos la historia, ¿verdad? Dos varones estaban yendo por ahí, regresando de Jerusalén al pueblo de Emaús. Se estaban regresando, fíjese, el mismo día de la resurrección, ni los discípulos esperaban que Cristo resucitara. Están regresando y en el camino ellos se encuentran a un extraño, a un forastero, que no lo reconocieron que era Jesús, y comienzan a caminar los tres juntos, y cuando llegan a cierto lugar, el Señor les muestra quién es realmente. Y ellos regresan rápido a Jerusalén y le cuentan a los apóstoles el mismo día de la resurrección que se habían encontrado con Jesucristo. Pero cuando ellos regresan a Jerusalén, hermanos, ocurre algo maravilloso.
Jesucristo se les aparece a todos ese mismo día de la resurrección y Cristo literalmente a todos los discípulos les da una clase intensiva y sobrenatural de las Escrituras. Porque la Biblia dice en el capítulo 24 de San Lucas, me estoy refiriendo, que el Señor Jesucristo comenzó desde Moisés, dice, pasando por los salmos, a través de los profetas, les enseñó todo lo que el Antiguo Testamento enseña sobre su persona. Hermano, Cristo les abrió el entendimiento, y estoy leyendo un versículo de San Lucas 24:45, si usted quiere anotar la cita, Lucas 24:45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Hermano, el Señor a sus discípulos después de la resurrección les enseñó intensivamente la palabra de Dios. ¿Y durante cuánto tiempo lo hizo? Durante 40 días. En el versículo número 3 de Hechos, en el versículo número 3, capítulo 1, lógicamente estamos en el capítulo 1, todavía ni hemos leído el versículo 1, pero luego lo haremos, pero en el versículo número 3, aquí en el versículo 3, hermanos, yo encuentro como también como que se resume el Evangelio. Miren lo que dice el versículo 3, dice, a quienes también, a los discípulos, después de haber padecido, ese es lo primero que ocurrió con Cristo, murió en la cruz, padeció, sufrió por nosotros, y luego dice, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, la resurrección, vivo. El Señor padeció, vivo, dice. Y luego dice, apareciéndoseles a los apóstoles durante 40 días. Esa es la aparición, esa es la otra parte del Evangelio. 40 días. Y luego dice, y hablándoles acerca del reino. Esa palabra hablándoles es sinónimo de predicar, querigma, predicar, enseñar. Y eso es lo que Cristo hizo. Durante 40 días les predicó, les enseñó a los discípulos intensivamente la palabra de Dios. Hermano, el Señor se presentó a ellos, como dice este versículo 3, con pruebas indubitables, o sea, con pruebas contundentes que Él realmente había resucitado. Ahora, los discípulos, al comienzo, pensaban que era un espíritu. ¿Ustedes recuerdan cuando Cristo se apareció a ellos? Dice la Biblia, y eso lo cuenta Juan en su Evangelio, que Cristo resucita, se le aparece a los discípulos, y los discípulos cuando lo vieron a Jesucristo, dentro del cuarto donde estaban, porque estaban en un cuarto cerrado, dice la Biblia, nadie podía entrar fácilmente porque la puerta estaba bien cerrada, y Cristo aparece. Entonces cuando aparece, dice que los discípulos pensaban que era un espíritu. Pero para que no queden dudas de que realmente Él había resucitado, el Señor pidió comida, y comió, y Cristo les dijo, ¿cuándo come un espíritu? Un espíritu nunca come, le dice, ¿verdad? Entonces, que comenzó a probarles a ellos de que Él realmente había resucitado. Y una de las cosas que hizo Cristo y que los apóstoles sabían ahora, como dice en este versículo número 3, Él les estaba hablando acerca del reino. Hermano, el reino de Dios. Hoy en día, nosotros proclamamos un reino espiritual. Por eso nosotros decimos, por ejemplo, en base a Juan capítulo 3, que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo es salvo, pero Juan capítulo 3 nos enseña de que el que nace de nuevo, dice, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y estamos hablando de un reino espiritual. Cristo es el rey, hay un reino espiritual que hoy en día se proclama. Pero, hermanos míos, en el horizonte profético, más adelante, el Señor Jesucristo va a regresar del cielo a la tierra para establecer un reino literal que va a tener su capital en la ciudad de Jerusalén. Ese es otro tema muy amplio que solamente lo estoy mencionando nada más. Entonces los apóstoles sabían de ese reino y Cristo les había estado enseñando, como dice en el versículo número 3, durante 40 días acerca del reino de Dios. Y es por eso que cuando lleguemos, porque hoy día no vamos a llegar al versículo número 6, cuando lleguemos al versículo número 6, encontramos la pregunta que le hacen los apóstoles a Cristo, una pregunta que está cargada de mucho interés, que hace un momento mencionábamos. La pregunta es, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Ahora lo vas a hacer? Hermanos, esta pregunta no es porque ellos no conocían, sino que esta pregunta ellos la hacían al Señor porque ellos conocían y querían saber más.
porque el Señor ya les había estado enseñando durante 40 días. Y por eso que le dicen, Señor, nos has enseñado bastante sobre el reino, pero mira, lo que queremos saber es, ¿ahora vas a restaurar el reino? ¿Ya viene el reino ahora? Bueno, y luego viene la gran respuesta del Señor, que como digo, no nos vamos a meter, pero lo que básicamente los apóstoles sabían era esto: hay un plan de Dios, se viene el reino de Dios, y eso es lo que nosotros sabemos al comenzar el libro de Hechos. Los apóstoles sabían. Ahora, por el otro lado, ¿qué es lo que los apóstoles no sabían? Por ejemplo, lo que ellos no sabían nada, absolutamente nada, era en cuanto a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo como la conocemos hoy en día. Porque hoy en día para nosotros la iglesia es el conjunto de todos los hombres y mujeres que han nacido de nuevo y están en Cristo Jesús. Y hermano, y la iglesia no tiene nada que ver con una denominación, por si acaso. No tiene que ver nada con que, bueno, nosotros por ejemplo pertenecemos a la iglesia bautista, pero eso no quiere decir que no hayan cristianos en otras denominaciones. Los hay, hermanos, porque eso tiene que ver con la relación de la persona con Dios, ¿verdad? Así es. Entonces, nosotros tenemos que enseñar de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que está compuesto por todos los hombres y mujeres que han nacido de nuevo. Pero los apóstoles, hermanos, ellos no entendían nada de la doctrina de la iglesia. Ahora, esto no quiere decir de que en los días de los apóstoles, cuando está comenzando Hechos capítulo 1, no había iglesia. Sí había iglesia, porque Cristo la había fundado durante su ministerio. Sino que lo que faltaba para completarla, digamos así, era la venida del Espíritu Santo, que se realizó en el capítulo 2 de Hechos. Pero hermanos, los apóstoles todavía no entendían, no conocían nada sobre la doctrina de la iglesia. Ellos absolutamente nada. Ahora, ¿cuándo se revela la doctrina de la iglesia? ¿En algún momento del libro de Hechos? No. Más adelante aparece la doctrina de la iglesia revelada. ¿Dónde? En el libro de Efesios. El apóstol Pablo, en el capítulo número 3 de Efesios, él dice que él ha recibido la revelación sobre la iglesia. Usted puede leer el capítulo 3, versículos 1 al 7, pero si usted está yendo con la Biblia ahora, yo quiero leer solamente 2 versículos nada más. En el capítulo número 3 de Efesios, el versículo número 5 y versículo número 6 dice así. Efesios capítulo 3, versículo número 5 y versículo número 6 dice así. Pablo lo llama a la doctrina de la iglesia, lo va a llamar un misterio, dice. Y realmente era un misterio. Realmente era un misterio la doctrina de la iglesia. Y dice así en el capítulo 3, versículos 5 y 6, dice, misterio, o sea, algo secreto, un secreto de Dios se refiere con misterio. Por favor, no vaya usted a relacionar la palabra misterio con algo tenebroso, algo que tiene que ver con algo terrorífico, ¿no? No tiene nada que ver con eso, sino un secreto, un misterio, ¿no? Es como por decir, yo le pregunto, ¿toda familia tiene un secreto o no tiene sus secretos? Dígame. ¿Tienen secretos o no? Sí, tienen secretos, ¿sí o no? Tienen siempre algo guardadito ahí en el ropero, ¿no? Escondidito tienen ahí que nadie quiere que sepa, ¿verdad? Nadie tiene que enterarse. Shh, silencio, ¿verdad? Silencio, ¿no? Y peor que no se entere el pastor de la iglesia, porque si no el pastor va a orar públicamente, ¿no? Que nadie se entere, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que un misterio que había en mi familia, y creo que se los he contado en alguna ocasión, era que mi abuela tenía en su dormitorio, ahí en una cajita sobre su ropero, tenía el cráneo, tenía una calavera, tenía, ¿no? Y ahí tenía, ¿no? Y tenía su calavera la abuela, y yo desde niño siempre veíamos la calavera ahí, ¿no? Y cada vez que salíamos todos por alguna razón, yo recuerdo que la abuela tocaba la calavera, y no recuerdo qué nombre le había puesto, y le decía, cuida la casa, le decía. Y dicen, ¿qué, abuela? ¿Cuida la casa? Sí, él cuida. Cuando va a entrar un ladrón, dice, la calavera silba, dice. ¿No? Y nosotros crecimos con esa idea, pues, ¿no? Hasta cuando la abuela falleció y nosotros que hicimos con la calavera, le dimos sagrada sepultura, ¿no? Ya éramos jóvenes en ese tiempo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con la calavera? Y nosotros, ¿de quién será? ¿De qué persona, no? Así que le enterramos en un lugar. Vamos a hacer un hueco ahí, ahí queda enterrada esta parte del cuerpo de un ser humano, ¿no?
pero siempre había ese secreto en la familia y decían que nadie en el barrio se entere, sobre todo los vecinos de allá que son los más chismosos de la cuadra, que no se enteren, ¿no? Porque nunca faltan, ¿sí o no, hermanos? Ya ven, todos tienen un secreto, ¿ah? Entonces, en Efesios capítulo 3 hay un misterio en el versículo número 5 y 6, dice misterio, o sea, algo secreto que en otras generaciones no se dio a conocer. Observe, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado. O sea, ese misterio ahora es revelado. Dice, a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y ahí vamos preguntándonos, ¿a quién se reveló este misterio? A los santos apóstoles y profetas. Ahora, ¿cuál es ese misterio? Versículo número 6 dice, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. El asunto continúa. Pero básicamente lo que dice el versículo número 6 es el concepto de lo que es iglesia. Entonces, el misterio que se comienza mencionando en el versículo 5, ese misterio es la iglesia. Y este misterio de la iglesia recién le fue revelado como doctrina al apóstol Pablo. Es por eso que cuando está comenzando el libro de Hechos, los apóstoles no saben nada todavía sobre la doctrina de la iglesia. Desconocen. Ellos no saben. Ahora, vamos regresando al libro de Hechos, por favor, capítulo número 1. Ya hemos hablado a su momento de que Lucas escribió el Evangelio de San Lucas y luego escribe el libro de Hechos. Así que podemos decir de que tanto el libro de Lucas y Hechos son una sola historia. Porque el capítulo 1, versículo número 1 dice, en el primer tratado, oh Teófilo, así comienza casi Lucas también, escribiéndole a un hombre llamado Teófilo. Teófilo significa amigo de Dios, bonito nombre. Usted le puede poner algún día a su hijo así, ¿no? Teófilo. ¿Ya? En el primer tratado, oh Teófilo, oh amigo de Dios, ¿no? Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Quiere decir de que este libro de Hechos es una continuación de lo que Lucas había escrito en el libro anterior. En el evangelio que nosotros le hemos llamado el Evangelio de San Lucas. Pero observe algo muy importante, y esto tiene que ver con la pedagogía de Jesús. Jesús, antes de enseñar, lo hacía. Eso es lo que dice el versículo número 1, que acabamos de leer. Observe usted las últimas palabras, dice, todas las cosas que Jesús comenzó, primero a hacer, y luego, ¿qué cosa hacía? Enseñar. Esa es parte de la pedagogía de Jesús. Jesucristo siempre llevó ese orden en su ministerio. Lo hacía y luego lo enseñaba. Vamos a hablar verbalmente, cómo lo tenían que hacer. Ya les estaba demostrando con sus actos, pero luego Él lo estaba enseñando. Eso es parte de la pedagogía de un buen maestro, ¿no? Hacer y enseñar. Ahora, luego cuando llega el libro de Hechos, hermanos, el Señor Jesucristo continúa su obra de predicación, pero Él ya está en el cielo. ¿Y cómo la continúa? A través de los apóstoles. Porque Cristo cuando se va al cielo, cuando da la gran comisión, hay una partecita que le dice, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? Y Cristo estaba con los apóstoles predicando en ese momento. Así que podríamos decir lo siguiente, que el Evangelio de San Lucas y el libro de Hechos son una sola historia y son, digamos, como un solo libro. Usted puede leer Lucas y después de Lucas usted puede saltearse a Hechos y la historia continúa, una historia maravillosa. En los versículos 2, 3, 4 y 5 vamos a encontrar 3 mandamientos. Aunque el título que aparece en nuestra Biblia, y no sé si usted tendrá el mismo tipo de Biblia que tengo yo, pero el título que aparece en esta sección es el mandamiento de Jesús, ¿no? Pero realmente acá hay 3 mandamientos. Porque en el versículo número 2, habla también en plural los mandamientos. Dice, versículo 2 dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. El Señor Jesucristo se dedicó a dar mandamientos. Entonces,
¿Cuáles fueron esos mandamientos que Jesucristo le dio a los apóstoles durante esos 40 días de su ministerio post-resurrección? ¿Y cuáles son esos mandamientos para nosotros también hoy en día? Porque, hermano, lo que Cristo le ordenó a los apóstoles, también nos ordenó a nosotros hoy en día. Así que vamos a examinar esos 3 mandamientos. Son 3 mandamientos. Primer mandamiento, mandamiento número 1, es el mandamiento de la gran comisión, que está más abajo, pero que ya todos conocemos. En el versículo número 8 aparece ya el mandamiento de la gran comisión. Hermano, la palabra comisión es encargo. El encargo es un gran encargo, una gran responsabilidad. Es un mandato, no es una opción, hermano, y por lo tanto es nuestra obligación individual y como grupo, como iglesia, llevar a cabo la gran comisión de hablar el evangelio a otras personas. Hermano, la gran comisión, como justamente hace 2 semanas estamos estudiando los días miércoles, por si acaso un curso, pero como hace 2 semanas estábamos mencionando en el material que estamos estudiando los miércoles, la gran comisión fue repetida por Cristo en algunas ocasiones diferentes y en lugares distintos. Ahora, todos sabemos que básicamente es en los evangelios y en Hechos donde aparece la gran comisión. Por ejemplo, permítame decirlo así rápidamente. Marcos y Lucas nos dan la gran comisión que Cristo les dijo a los apóstoles en el mismo día de la resurrección. Fíjese, el mismo día de la resurrección, Cristo le dio a ellos la gran comisión de predicar el evangelio a toda persona, tanto en Marcos y en Lucas. ¿Y en qué ciudad estaban? Estaban en la ciudad de Jerusalén. Ahora, Cristo después les dice, tienen que ir al norte, tienen que ir a Galilea. Y Cristo se fue con los apóstoles al norte, a Galilea, donde pasó la mayor parte de los 40 días post-resurrección. Y cuando Cristo estaba al norte, en Galilea, con los discípulos, les volvió a dar la gran comisión otra vez. Esta vez es la segunda vez en Galilea, y eso lo relata Mateo. Mateo nos da la segunda vez que viene la gran comisión. Luego la tercera vez es cuando ya regresan a Jerusalén y ocurre lo de Hechos capítulo número 1. Entonces, esta es la tercera vez, otra vez a las afueras de Jerusalén, el Señor les da otra vez la gran comisión, justo poco antes de su ascensión a los cielos. A veces algunos creyentes piensan que cuando Cristo dio la gran comisión en Mateo, en Marcos y en Lucas, fue en ese momento que Él da la gran comisión y se va al cielo. No. Fue diferente, por si acaso. Hay que leer bien las escrituras. Solamente es la de Hechos, nada más, cuando el Señor da la gran comisión en ese momento y luego se va al cielo. En ese mismo instante ocurren lo siguiente. Hermano, nosotros tenemos que buscar que cumplir la gran comisión como los discípulos lo hicieron en todo el libro de Hechos, bajo la llenura, bajo la guía, bajo el impulso del Espíritu Santo. Y necesitamos entender algo muy importante. La gran comisión, hermanos, no solamente es predicar el evangelio. La gran comisión es más. La gran comisión es como lo que Cristo le encargó a Adán y Eva. ¿Qué le encargó a Adán y Eva? Multiplicarse y llenar la tierra, ¿verdad? Es lo mismo que el Señor nos ha encargado a nosotros, multiplicarnos y tener muchos hijos espirituales. Es lo que en la gran comisión el Señor dice, ¿no? Predicar el evangelio, bautizarlos, enseñarles, hay que discipularlos. Hermanos, el discipulado, el hacer discípulos, esa es la gran comisión, el hacer discípulos. Hermanos, el mandato en la gran comisión, y escuche bien, pare la orejita por lo que le voy a decir, y esto tengo una base, hermano, bíblica, por si acaso, pero pare la orejita, el mandato en la gran comisión no es predicar el evangelio, es parte sí, pero el mandato en la gran comisión es hacer discípulos, ese es el mandato. Y claro, muchos se equivocan porque dicen, no, pero en Mateo dice, hay que predicar el evangelio, predicar el evangelio. Sí, dice así nuestra traducción, pero no es un mandato. El mandato es hacer
discípulos. Porque para ser discípulos tenemos que primero predicar el evangelio, ganarlos para Cristo, ¿no? Pero la meta de la gran comisión es hacer discípulos, queridos hermanos. Y nosotros tenemos que dedicarnos como personas a ser discípulos. Algunos de ustedes tienen ya algunos años de cristianos. Y me alegra que tengan años de cristianos. Algunos, yo converso con ustedes, siempre procuro conversar con todos los hermanos de la iglesia, las hermanas de la iglesia. Y algunos me cuentan que tienen, no sé, 5, 10, 15, 20 años, 30 años de creyente. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que usted tenga muchos años de cristiano, de cristiana. Le doy gracias a Dios por su salvación en Cristo Jesús. Pero le pregunto, ¿cuántos discípulos tienes? ¿O cuántas discípulas tienes? Si tú no tienes discípulos, entonces tu vida cristiana no está creciendo, no se está desarrollando de una manera equilibrada. Mira, no te estoy preguntando a cuántos has ganado para Cristo. Te estoy preguntando cuántos discípulos tienes. Porque todos entendemos lo que es la gran comisión. Y de nada sirve que lo entendamos intelectualmente. Pero ¿cuántos discípulos tienes? Yo sé que usted viene a la iglesia a escuchar la palabra de Dios y venga, siga viniendo para que se alimente de la palabra de Dios. Pero si solo usted se está alimentando y no está haciendo discípulos, entonces usted no está creciendo espiritualmente en forma correcta. Usted necesita tener un discípulo o una discípula. Claro, si usted es mujer, una discípula. Si usted es un varón, discípulo. Hermano, y no deje pasar el tiempo, no deje pasar los años, porque los años pasan y nos mal acostumbramos a solamente recibir enseñanza y no dar la enseñanza a un discípulo. Ojo, hermanos, predicar el evangelio es necesario. Ganar almas para Cristo es necesario. Pero la meta de la gran comisión es hacer discípulos para Cristo. Y eso es algo que los apóstoles tenían que entender y Cristo les está enseñando en la gran comisión. Ok, el segundo mandamiento. Vamos al segundo mandamiento, que la hora está pasando rápido, ¿ya? ¿Cuál es el segundo mandamiento? El segundo mandamiento lo encontramos al comienzo del versículo número 4, donde dice, y estando juntos, o como también se podría traducir, y estando comiendo, porque Cristo estaba comiendo con los discípulos esos 40 días, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Este es el segundo mandamiento. El Señor Jesucristo les da una orden a ellos. La orden es, no se vayan de Jerusalén. Tienen que quedarse en Jerusalén. ¿Cuál es la razón? La razón es porque ustedes tienen que esperar, y eso es lo que viene a continuación, pero ustedes tienen que esperar la venida del Espíritu Santo. Por eso, no se vayan. Bueno, a veces nosotros estamos impulsados a querer hacer lo que queremos, ¿verdad que sí? A veces queremos hacer. ¿Cuántas personas están animosas a hacer? No, yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro ahorita de una vez, no. Pero hay que aprender que hay un momento a veces en que tenemos que tranquilizarnos, sentarnos y esperar que llegue el momento. Y cuando uno aprende eso, eso se llama obediencia, sumisión. Y eso fue lo que los apóstoles tenían que esperar ahora. Ellos tenían, hermano, ellos estaban con todas las ganas de irse por todo lugar predicando el evangelio. Pero el Señor Jesucristo le dice, regresen a Jerusalén y esperen allí. Y eso fue lo que ellos hicieron. Ellos regresaron a Jerusalén y esperaron allí lo que Cristo les había dicho que esperen. Hermano, uno tiene que aprender a obedecer. El otro día, yo no sé con quién estaba conversando aquí en la iglesia, y yo le comentaba de que cuando, y ustedes quizás no lo van a creer, ¿no? Que cuando yo estaba en mi formación espiritual para el ministerio, bueno, uno cuando está en la formación espiritual, uno quiere hacer todo, bueno, quiero predicar, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, ¿no? Entonces mi pastor, conociéndome, mi pastor don Marcos Figueroa, a quien estimo mucho, sigue siendo pastor de mi anterior iglesia, y este varón agarró y conociéndome él, sobre todo su esposa, doña Nelia, quien también la quiero bastante, ella había hablado con él, hermana,
¿Ya? Agarró y don Marcos me dijo, Fernando, ¿quieres trabajar en el ministerio? Sí, pastor. ¿Quieres predicar el evangelio? Sí, pastor. Ok. 2 años te vas a enseñar a los niños de la escuela dominical. 2 años a los niños. Sí, chao, me dijo. Y me botó del culto. Bueno, la iglesia ya tiene en ese tiempo, bueno, hasta ahora tiene 4 o 5 pisos, ¿no? Y me mandó, haz tus reuniones con los niños en el último piso, que era abierto toda la azotea, ¿no? Ay, ay, ay. Y me mandó a la azotea durante 2 años. 2 años, no te quiero ver en el culto de los domingos en la mañana. 2 años vas a estar arriba, ¿ya? Chao, visítame de vez en cuando, dijo. Y me votó, por decirlo así, 2 años a la azotea. 2 años con los niños, hermanos, enseñando la palabra de Dios ahí. Enseñando ahí, ¿no? Bueno, y uno tiene que aprender, hermanos. Uno tiene que aprender que hay un momento en la vida en que uno tiene que, por decirlo así, sentarse y hacer lo que su autoridad le dice que tiene que hacer. Porque si uno no aprende a obedecer ahora, nunca va a aprender a obedecer. Y aquí tenemos los apóstoles. Cristo les dice, regresen a Jerusalén y esperen allí. Y ellos regresaron a Jerusalén y esperaron allí. Tercer mandamiento. La segunda parte del versículo 4 que no hemos leído y el versículo número 5. Dice, bueno, vamos a leer todo el versículo 4, ¿ya? Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan el Bautista, ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Bueno, estos no muchos días, Jesús sabía que eso iba a ocurrir 10 días después. Claro, los apóstoles no lo sabían, ¿no? Pero 10 días después que Cristo se fue al cielo, vino el Espíritu Santo. Lo cual quiere decir que entre el capítulo 1 de Hechos, que Cristo se va al cielo, y el capítulo 2 de Hechos, hay un tiempo de 10 días hasta que llegue el Pentecostés. Pero lo que Cristo les está diciendo aquí, el tercer mandamiento es esperen, eso es lo que le dice en el versículo 4, le dice esperen, esperase, dice esperen la promesa del Padre. ¿Y cuál es esa promesa del Padre? El versículo 5 lo dice, el ser bautizados con el Espíritu Santo. Ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo cuando vino, y también está en la promesa en el versículo número 8, cuando Cristo dice, en el versículo 8 dice, pero recibiréis poder, le dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, algo que el Espíritu Santo otorga al creyente en el momento que viene a su vida es poder espiritual. Ese es el bautismo del Espíritu Santo, que es el evento que ocurre en la vida de la persona en el momento del nuevo nacimiento. Hermano, el bautismo del Espíritu Santo ocurre una sola vez en la vida de la persona en el momento de la conversión, en el momento del nuevo nacimiento. Ahora, yo no sé cuándo usted aceptó a Cristo en su corazón. Espero que usted haya aceptado a Cristo en su corazón. Espero que usted haya entendido que sin Cristo está condenado, que sin Cristo está perdido. Sin Cristo usted no tiene salvación. Espero que usted haya venido a los pies de Cristo y que usted haya pedido perdón al Señor y haya pedido que Cristo sea su Salvador personal. Y como dice en el libro de Romanos capítulo 10, usted haya confesado con su boca, usted haya creído con su corazón que Jesucristo es el Señor, que Él es el Salvador y que usted ha nacido de nuevo y que usted ha pasado de muerte a vida. Y usted en ese momento, si eso hizo realmente, usted ha recibido el Espíritu Santo, usted ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, usted ha recibido el sello del Espíritu Santo, usted ha recibido las arras del Espíritu Santo y ahora usted es un hijo de Dios, una hija de Dios y usted es parte del cuerpo de Cristo, usted es parte de la iglesia. Hermano, todo eso ocurre en el momento de la salvación. Y cuando nosotros recibimos a Cristo en ese momento, queridos hermanos, recibimos todas las bendiciones que el Señor otorga a una persona de su familia. ¿Y sabe por qué lo digo eso? Porque a veces algunos creyentes piensan que tienen que buscar una segunda bendición. Y eso no existe en la Biblia, una segunda bendición. Solamente hay una bendición que es en el momento de nuestra salvación. Así como el bautismo del Espíritu es una sola vez en la vida, hermano, así tiene que ver. No hay una segunda bendición. Esa es una enseñanza que han aumentado otras personas, pero no está en la Biblia. Usted tiene que entender, en Cristo ya lo tenemos todo.
Ahora, no es como algunos a veces dicen, y yo he escuchado cuantos cristianos que dicen, yo voy el día domingo a la iglesia, es como como ir al grifo y echarle gasolina al carro, ¿no? No se trata de eso, ¿verdad? Acá no vendemos gasolina, por si acaso nosotros, ¿eh? ¿Ya? No hay eso de que vamos a echar un poco de gasolina en tu vida y ya tienes gasolina para 7 días, regresa el otro domingo. Eso no hay en la Biblia, queridos hermanos. El Espíritu Santo no es una gasolina. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es Dios. Y hermano, y cuando el Señor nos ha dado al Espíritu Santo, bien dice en el Evangelio de San Juan capítulo número 3, el Señor da el Espíritu sin medidas. O sea, el Señor nos da el Espíritu Santo de una manera completa y total. Y como dije hace un momento, en el momento de la salvación, según Efesios capítulo 1, versículo número 3, el Señor nos da toda bendición. Dice que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Así que en Cristo ahora lo tenemos todo, absolutamente todo, hermanos míos. Y alguien me preguntará, pastor, ¿y qué es la llenura del Espíritu Santo? Hermano, la llenura del Espíritu Santo no es el bautismo del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu, por si acaso, como estamos estudiando los miércoles, no es que cuando uno es lleno del Espíritu Santo va a hablar lenguas. Eso no es así, hermanos. Por si acaso. Hermano, la llenura del Espíritu Santo sucede cuando un creyente se somete voluntariamente al Señor. Cuando nosotros decidimos voluntariamente morir a nuestros propios intereses y entregamos nuestra voluntad a Dios. Ahora, no es que nosotros recibamos más de Dios, porque ya lo tenemos a Dios en nuestra vida, sino que nosotros le estamos dando más de nosotros al Señor. O sea, le estamos entregando el control de nuestra vida al Señor. Esa es la llenura del Espíritu Santo, hermanos. Y la llenura del Espíritu Santo está estrechamente relacionada con el ser lleno de la palabra de Dios. No hay tiempo, la hora me ha ganado, pero si usted compara 2 pasajes, le doy 2 pasajes para que usted compare en algún momento. Si usted compara Efesios 5, 18 y 19, Efesios 5, 18, 19, y usted compara este pasaje con Colosenses capítulo 3, versículo 16, Colosenses capítulo 3, versículo 16, usted va a ver, en Efesios se dice que ahí habla de ser lleno del Espíritu Santo. Y luego en ese pasaje de Colosenses se habla de ser lleno de la palabra de Dios. Y cuando uno es lleno del Espíritu Santo, según Efesios 5, 18 y 19, y uno es lleno de la palabra de Dios, según Colosenses 3, 16, ocurre lo mismo. ¿Qué ocurre? Básicamente, hablando salmos, himnos y cánticos espirituales. Porque uno está lleno de la palabra de Dios. Uno está completamente controlado por la palabra de Dios. Y una persona llena de la palabra de Dios es una persona llena del Espíritu Santo, queridos hermanos. Hermano mío, permítame terminar esta mañana solamente animándoles a algo. Animándoles a que cumplamos el gran encargo que Cristo nos ha hecho. ¿Y cuál es ese gran encargo que nos ha hecho como iglesia, como personas? Bueno, como le digo, ¿no? ¿Ganar almas para Cristo? Por supuesto que sí. Pero ahí no termina, sino hacer discípulos. Y eso es lo que quiero animarles, hermanos. Y como le dije en algún momento en la prédica de esta mañana, la obediencia o la sumisión es la gran enseñanza que encontramos en todo el libro de Hechos. La obediencia o la sumisión a Dios y a los planes de Dios. Hay que aprender. Les animo, hermanos, que vivamos así la vida cristiana. ¿Amén, hermanos? Amén. Muy bien. Vamos a orar. Le pido que incline su rostro, que le pido que cierre sus ojos por un momento. Vamos a acercarnos por un momentito en una palabra de oración al Señor. Sí, queridos hermanos, vamos a orar, por favor. Le invito a que oremos. En esa actitud que estamos, yo le invito, cada uno de nosotros en forma personal. Nadie obliga a nadie aquí a nada. Pero yo le invito a que usted reflexionando, usted examine su vida. No se ponga a examinar la vida del vecino, por favor, o de la vecina. Examine su vida. Y yo le pregunto, ¿no? ¿Tienes alguna persona que le estás enseñando la palabra de Dios, no sé, en tu casa o en otro lugar? ¿Tienes un discípulo? ¿Tienes una discípula?
¿Tienes cuántos años de cristiano, de cristiana? ¿Conoces la palabra, pero estás enseñando a otra persona? ¿Estás formando otra vida? Solo te dejo con ese pensamiento. Padre, nos presentamos ante tu presencia en oración a través del bendito nombre de Cristo Jesús. Damos gracias, Padre, por tu palabra que en esta mañana nos ha hablado, nos ha ministrado, Señor. Padre, tremendo lo que los apóstoles sabían sobre tus planes, sobre el reino. Pero, Padre, esos mandamientos que tú le diste a los apóstoles también son para nosotros. Mandamientos que debemos de cumplir. Uno de ellos, Padre, es la gran comisión, hacer discípulos. Te pido, Padre, que todos nosotros como iglesia podamos entender la necesidad de anunciar el Evangelio, de enseñar el Evangelio, de hacer discípulos. Padre, pon una carga en el corazón, que esta iglesia de Palmas Reales sea una iglesia misionera, y la misión, Padre, es predicar el Evangelio, hacer discípulos. Bendice, Padre, en esta mañana a toda la iglesia presente aquí, y a los hermanos que nos siguen por la transmisión, también bendícelos. Bendice, Padre, luego dentro de un rato que estaremos levantando ofrendas y diezmos. Bendice al dador alegre, Señor. Queremos dejar lo último que resta de esta reunión en tus manos, orando en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Bendiciones, mis queridos hermanos. Bendiciones a ustedes.